Lo único que puedo decirles es que es inconstitucional uno de los artículos que va en ese decreto. ¿Cuál? Porque de acuerdo a la Constitución solamente la Corte Plena tiene la capacidad de suspender a un abogado, no un juez. Primer punto. Segundo punto, en el tema en particular del derecho de defensa al que se refiere el decreto, el derecho de defensa no ha sido ejercido en las capturas que se han hecho en base al régimen de excepción. Entonces, no conocemos si este decreto va a tener efectos retroactivos, como de hecho lo es el derecho penal, tendría que tener efectos retroactivos y se pondrían en libertad muchas personas, porque en ese articulado hay una disposición que dice que se tiene que respetar el derecho de defensa desde las diligencias iniciales de investigación, pero hay miles de personas capturadas en base al régimen de excepción que tendrían que ser puestas si este artículo se aprueba así como está, porque no tuvieron asistencia de defensor. Yo creo que fue muy poco pensado y fue un decreto a la carrera que tenía que tener un poco de más elaboración, discusión, sobre todo de coherencia con los demás decretos que se aprobaron después del régimen de excepción. ¿Van a dar los votos ustedes? Nosotros no vamos a votar por las reformas porque consideramos de que hay aspectos que contradicen totalmente no solo el marco jurídico actual, sino la misma Constitución. Diputado, en cuanto al discurso que dio ayer el presidente de la República en la ONU, ¿cuál es su postura? El presidente de la República fue a pedir que respeten la soberanía de El Salvador, pero él no respeta la Constitución de El Salvador al quererse reelegir como presidente. Es muy evidente de que fue a exigir algo que él no respeta en El Salvador. Por otro lado, creo que el mensaje de la comunidad internacional fue muy claro. Lo dejaron hablando solo. El 15% de asistencia había en el Pleno de Naciones Unidas cuando él habló, como un mensaje y como una respuesta hacia el desprecio que la comunidad internacional siente por los mandatarios que violan la Constitución y los derechos humanos. En ese sentido, creo que más claro el mensaje no puede estar. Diputado, y en cuanto a que van a incrementar el presupuesto para la ASA, la Autoridad Salvadoreña del Agua, respecto de esto, el Foro del Agua ha denunciado que entró en vigencia la Ley de Recursos Hídricos, no han visto avance en la materia. Es que lo que pasa es que, como la hicieron a la carrera, hasta ahora vienen a poner una partida presupuestaria para que funcione esta institución. Estos fondos han salido de todos y cada uno de nosotros que hemos pagado los famosos contadores. De ahí es donde se han recaudado más de 32 millones de dólares y solamente le están dando 150,000 a la ASA. En realidad creo que es parte de las políticas públicas atropelladas y de los errores que ha cometido este gobierno en la implementación del recurso hídrico. Medidas de transfugismo al presidente. Mira, analizando el tema de la reelección presidencial, no nos vayamos por las ramas. Este no es un tema de transfugismo, este es un tema de prohibición expresa. La persona que ha ostentado la presidencia de la República en este periodo no puede ser candidato en el próximo periodo. Así lo dice la Constitución claramente. Interpretar el tema del transfugismo es realmente una discusión estéril. No, aquí el punto de fondo es que hay 7 artículos de la Constitución que le prohíben ser candidato, que prohíben la reelección presidencial continua. Si el presidente quiere aún así lanzarse como candidato, estaría violando la Constitución, que establece y clasifica a los bonos del Salvador como menos que basura. Aquí es donde se ve el fracaso del Bitcoin, aquí es donde se ve el fracaso de las políticas públicas en materia de hacienda, porque los bonos de nuestro país no han sido adquiridos a través de la recompra. ¿Por qué? Porque tenemos una mala clasificación en las finanzas públicas. Entonces, para tratar de opacar este problema en el que se ha metido El Salvador financieramente, anuncian una candidatura en contra de la Constitución. La clasificación del país es producto de los errores que el gobierno ha cometido en el manejo del dinero público. Dentro de ellos, no solo el Bitcoin, sino el tema de ocultar información que es pública, entre otras cosas. Después de este anuncio de reelección, de búsqueda de reelección, ¿cree que también haya nuevas calificaciones a futuro? Después de este anuncio de la reelección, lo que va a venir es más represión hacia la oposición y hacia las voces disonantes. Va a venir más represión hacia la prensa independiente, porque en todo régimen dictatorial se agudiza el tema de la represión cuando hay voces disonantes en contra de los regímenes, sobre todo. Y claro, el país lo que va a hacer es que va a retroceder porque va a haber menos inversión extranjera, menos empresas van a venir a invertir, más personas van a migrar y lo que estamos viendo es un Estado con unas instituciones al servicio de un partido político y no de la población en general.